santo. Él es el 3 veces santo, maravilloso Rey. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Bienvenido sea cada uno de los que vienen con gozo a alabarle, a bendecir su santo y precioso nombre, a recibir la instrucción de su palabra. Oh bendito Rey, aquellos que no han podido venir, oh bendito Rey, ahí donde se encuentren, extiende tu mano, tócalos, Señor. Inquiétalos a buscar tu presencia. Y si están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta mañana preciosa que nos has regalado, Señor, nos hables, nos ministres, nos dirijas, Señor, nos exhortes, nos consueles también con tu palabra. Gracias, oh bendito Dios. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Tócalos, Señor. Llénalos de tu gracia y de tu favor. Abre sus mentes, Señor, para que puedan entender, comprender y poner por obra, Señor, la palabra que van a escuchar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Quitamos de nuestra mente todo afán, toda preocupación. Señor, la dejamos fuera de nosotros para, Señor, estar como María a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Dios es bueno. Bájale volumen, hijita. Gloria a Dios. Amén. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Quiero dar la bienvenida a mi hermana y tía, hermana en Cristo también, porque todos somos hermanos en Cristo. Y mi tía Marianela, es la hermana de mi mamá. Démosle un aplauso a ella. Gloria a Dios. Sean más que bienvenida. Sé que el Señor tiene un mensaje para ti, tía. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Y a cada uno. Hoy, hermano, ha pasado algo. Miren, ayer se bautizaron 3 personas. Y hoy no están aquí. ¿Qué pasó? Pues cuando uno hace las cosas del Señor, el enemigo se levanta y pone obstáculos, problemas, dificultades. Una está en la clínica, descompensada, se desmayó en la entrada, la ha tenido que llevar de emergencia. La otra, su hija, está con la hermana. El hermanito Carlito, que también se bautizó ayer, ha venido el hermano Gastón. Roberto nos dice que su primo se ha puesto mal, ¿no? ¿De Carlos? Que no ha podido venir, se ha puesto mal ahí también. O sea, así trabaja el enemigo. Lo que quiere es alejarte de su presencia. Pero nosotros, hermanos, que confiamos en nuestro Señor, aunque relampajee, aunque corran vientos poderosos, aunque vengan torrenciales lluvias, nosotros permanecemos firmes en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, hermanos, el día de hoy el Señor ponía en mi corazón, bueno, desde toda esta semana, solo una palabra el Señor me puso nada más en mi mente. Se llamaba, la palabra es camino. Y comencé a investigar en la palabra acerca del camino. Bueno, lo primero que sale en camino es Jesús, ¿no? Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14, 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Todos conocemos ese versículo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero ahora, el camino, hermano, tiene muchos significados también. En el camino suceden cosas. Tú en el camino conociste a Cristo Jesús. En el camino se te reveló el Señor. En el camino a Saulo de Tarso, que después Dios le cambió el nombre, se le apareció el Señor y cambió su vida por completo. Él era un perseguidor de los cristianos porque pensaban que ellos estaban en contra de lo que dictaba la palabra, ¿no? Las escrituras, que estaban siguiendo a un impostor, ¿no? ¿Cómo alguien podía usurpar el nombre de ser el Mesías? Decía, una persona que fue crucificada. Él no lo entendía, por más que estudió la palabra a los pies de Gamaliel,
fue instruido en todo, era un hombre celoso, fariseo de fariseo, circuncidado el 8º día. O sea, no había en él tacha alguna. Según él, claro está, ¿no? Según él, porque todos nosotros, hermanos, no somos infalibles. Todos tenemos errores. Pero él decía, no, yo soy pegado a la ley y yo hago lo que la ley dice. Pero llegó un momento, hermano, que en el camino el Señor se le aparece y cambió su vida. Nos vamos al libro de Hechos, que nos habla acerca de eso. En Hechos capítulo 9, Saulo dice, 9:3 del libro de Hechos, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Imagínate, hay una punta ahí y uno y golpear la punta, tú mismo te haces daño, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, ¿no? Primero, cuando se le apareció en el camino Jesús, son dos cosas que dijo Pablo, en ese momento Saulo, ¿no? Pero no era Pablo. Dos cosas dijo. Primero le preguntó, que dice en el versículo 5, 9:5, le dijo: ¿quién eres, Señor? Para nosotros venir en el camino, hermano, lo primero que tenemos que saber es ¿quién es nuestro Señor? ¿Cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? No podemos adorar, no podemos exaltar el nombre de alguien que no conoces. Es necesario conocer a quién estamos sirviendo, ¿no? ¿Se fue el 1, 2? Hay que conocer a quién estamos sirviendo, ¿no? En este caso, él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le revela y le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Al perseguir a uno de los discípulos del Señor, estaba persiguiendo ¿a quién? A Jesús, porque Jesús estaba dentro de cada discípulo. A él lo estaba persiguiendo. Le hace la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? En el camino nosotros primero nos preguntamos eso: ¿quién es nuestro Señor? Y Él nos responde, Él nos habla. ¿Cómo nos habla? A través de su palabra. Esta es la palabra de Dios. Dice la segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Le dijo, luego le dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad. O sea, en el camino primero nos revela quién es y luego nos dice qué hacer. Porque, hermano, mucha gente se queda en el camino solamente sabiendo quién es Jesús, pero no le dice: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Cuando tú conoces al Señor, no puedes quedarte quieto, no puedes quedarte: sí, yo conozco de un Jesús, yo conozco de un Señor milagroso, claro, que tú le oras y el Señor te concede, pero queda ahí y no quiere participar de ese camino, de ser parte de eso. Miren, ayer, por ejemplo, que hicimos el bautizo en agua, en Hechos, ¿no? Ahí mismo, en Hechos, no lo voy a leer, no, yo lo menciono rapidito, pues no va. En el libro de Hechos, cuando Pedro comienza a bautizar, ¿no? Le dice en Pedro capítulo 2:38, dice Pedro: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que dijo Pedro. Se bautizan y van a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que cuando tú ya conoces al Señor, el Espíritu Santo te va a dar un don. ¿Para qué es ese don? Para que lo pongas a trabajar. Por eso Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque él estaba recibiendo un don. Hermano, el Señor nos va a pedir cuenta de cada don, de cada talento que el Señor nos ha dado, si no lo hemos puesto a trabajar. ¿Se acuerdan de aquel que escondió el talento que le dio el Señor? ¿Cuál fue el futuro de ese hombre? Le dijo: atadlo de pies y manos y échenle afuera a las tinieblas. Ahí será el yo el crujir de Dios. O sea, no podemos quedarnos solamente en conocer quién es Jesús, sino qué hacer para la obra del Señor, para su ministerio. Porque para eso el Señor hizo
Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no solamente, no bautícenlos, sino que hagan discípulos. Hacer discípulos es que el discípulo no se queda quieto, que el maestro haga todo. No, el discípulo recibe órdenes del maestro para que haga las cosas. Ustedes han visto, por ejemplo, un aprendiz de un carpintero, ¿no? El maestro carpintero sabe los diseños, él hace, traza, mide y todo, pero le manda a hacer a su aprendiz, porque no hay otra manera que él aprenda si no está trabajando y aprendiendo y recibiendo instrucciones. El Señor es lo que está haciendo en nuestras vidas. Él nos está dando las instrucciones de cómo vivir en santidad para poder llegar allá arriba, al cielo. Porque, hermano, nuestra morada está allá arriba, no está aquí. En el mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan que estábamos viendo, empieza diciendo así, 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo primero que el Señor nos dice: no se turbe tu corazón, porque el corazón de nosotros está súper turbado, siempre está turbado. Ay, estoy afligido porque fulanita no me hace caso, mi hijita está por allá, mi esposo no me hace caso, mi mujer no sé qué voy a hacer con ella. Turbado paramos. Ay, que no encuentro trabajo, ay, que me falta la plata, ay, que no sé qué. Turbado paramos todo el tiempo. Y el Señor nos dice que no se turbe tu corazón, porque en el corazón, ¿dónde están los sentimientos? Las emociones. Ay, me estoy enamorado, de emoción. Ay, estoy triste, tu corazón. Todo es tu corazón. Y el Señor dice que no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Sí, Señor, yo creo en Dios. Cree también en mí, te dice Jesús. Y ahí dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Él ha ido a prepararnos una morada, hermano. Hay una morada eterna que nos está esperando si seguimos en el camino. Si seguimos en el camino. Y si trabajamos juntamente con Cristo en el camino. No se trata de solo seguir. Ah, qué bonito es Jesús, qué lindo, sí. Pero no haces nada. No le predicas ni a tus hijos, ni al vecino le hablas de Jesús. No, nosotros tenemos que ser personas, hermano. El que ama, como le digo siempre, el que ama habla de aquella persona amada en todo tiempo. Ay, mi esposa, qué linda mujer. Oye, cállate, te dicen algunos. ¿Qué tan enamorado? Que mi esposa es linda. O bueno, ya esposa no, ya enamorada, porque a veces están más templados cuando estamos enamorados, ¿no? Porque ya cuando están casados, ya ni besito, ya arriba te dicen, ¿no? Pero te amo, sí, pero ahí ya no seas tan meloso, dicen, ¿no? Y cuando uno es meloso. Pero que está enamorado, habla de la persona amada. Habla, piensa, sueña con ella. O con él, pues, ¿no? Porque hay más mujeres que hombres. Con él, ¿no? O sea, sueña, todo el tiempo está hablando porque está enamorado. Entonces el Señor nos dice: yo voy a hacerles una morada allá arriba, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Porque Él es nuestro amado. Nosotros estamos enamorados de Jesús. ¿Quién no está enamorado de Jesús? Hermano, si no, no estarías aquí. Tenemos que estar enamorados de Jesús. No conocer a un Jesús lindo, de ojos celestes, rubio, con eso. Así no era Jesús. Jesús era como una persona cualquiera. Ni ojos celestes tendría tampoco. Es más, era tan común que tuvieron que decirle a Judas que lo identifique. Y le dieron un beso para saber quién era, porque no se dan cuenta, todos eran iguales. Todos eran barbones, todos eran con su pelo, con sus túnicas, todos así. O sea, todos eran iguales. Como decir anda de la China y chinito tal. Y tú lo ves a todos los chinitos y todos son iguales. ¿Cuál es? Dicen, ¿no? Es así, hermano. Ahí en ese momento todos tenían barba. Todos estaban, y todos igualitos. ¿Han visto en Israel? Cuando los rabinos y todo, parece que todos son iguales. Todos con la misma rama, sus rulitos aquí que les corren, ¿no? Esos trajes iguales. ¿Y cómo identifico quién es quién? Así era nuestro Señor. Nosotros no nos enamoramos del físico de Él, sino lo que estaba dentro de Él. Porque lo que estaba dentro de Jesús era Dios mismo.
Y nosotros estamos enamorados de Él. Y el Señor dijo ahí, voy a hacerles una morada. Y le dijo Tomás, el incrédulo, ¿no? De Tomasito. Le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Porque dijo, y sabes que donde yo voy, perdón, dice, si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré al mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, dice ahí. El camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿A dónde vas a ir? Dice que vas a ir arriba a hacer una morada. ¿Cómo vamos a llegar allá arriba si no sabemos el camino? Y más antes le dijo, yo soy el camino. Ustedes han visto en la selva, hermanos, las personas cuando van a la selva, muchos tienen que llevar un guía, ¿no? Sobre todo cuando caminan en trocha y se van de pueblito en pueblito. Bueno, ahora ya están haciendo caminos, ¿no? Para llegar de una... Pero antiguamente no había eso. O te ibas por río, o se iban caminando y ahí había uno con machete abriendo trocha, ¿no? Camino. Y tú te perdías, tú decías, voy a ir a tal pueblo. Mira, si te vas solo te vas a perder porque ahí está la jungla, no sabes por dónde es el pueblo. Tienes que ir con un guía. Y el guía iba ahí abriendo camino. Y si el guía, hermano, se perdía, no sabías cuál era el camino. ¿Quién es aquel que nos está guiando abriendo trocha para llegar al cielo? Jesús. Él es el camino. Si nosotros no lo seguimos a Él, no sabemos cómo llegar allá arriba. Por eso Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Cómo pues vamos a ir a donde tú estás si no sabemos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo. Entonces, hermano, seguir el camino es poder llegar allá arriba, a tu morada celestial. Seguir a Jesús, podemos llegar a esa morada celestial. Si no nos seguimos a Él, no vamos a llegar a ningún lado. Nos vamos a perder. Porque muchos son, dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es un solo camino, el que lleva a la vida eterna, a la salvación. Y gloria a Dios que estamos siguiendo ese camino. No lo entendía en ese momento Tomás, ¿no? Tomás no entendía. Incluso hasta Felipe, ¿no? También Felipe, aquel que bautizó al etíope, ¿no? También, aquel que estaba en Samaria haciendo milagros tremendos y hasta un mago se convirtió, ¿no? Simón el mago que se convirtió. Felipe también le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No sabían que el Padre estaba dentro de Jesús. Y el mismo Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. ¿Quién le estaba hablando? El Padre. ¿Cuánto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces? Me dijo. Tú estás viendo lo de afuera. El que está dentro soy yo, Dios mismo. Dios hecho hombre, ¿verdad? Gloria a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mire, y siguiendo en este estudio que estaba haciendo yo acerca del camino, veo que el camino, si tú no vas derecho en el camino, te cortan. Si tú no vas derecho en el camino, eres cortado. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés cuando es llamado para ir a liberar a Egipto, no a Egipto, no, al pueblo que está en Egipto, no, a su pueblo que está en Egipto. Dice que en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 24, 4:24 de Éxodo, dice, amén, el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Éxodo 4:24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. ¿Qué? Dios le salió al encuentro. Hermano, yo no sé cómo es esa situación, que de repente Dios se le aparece ahí en medio en una posada, dice, y aconteció que en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra afilada, ¿no? Un pedernal afilado, y le cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a los pies de Moisés, a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
le dijo Séfora a Moisés. ¿Qué pasó en ese camino? Imagínate, Dios escoge a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo de Egipto. Pero había algo antes de Moisés, en el tiempo de Abraham, que para ser pueblo de Dios tenían que ser circuncidados. Era la señal. La señal de ser pueblo de Dios era un pacto que hizo Dios con su pueblo. Y Moisés, sí, era circuncidado, quizás lo circuncidaron ahí, ya luego que se reconoció quién era, no sé. Pero la cosa es que aquí dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. No se lo cortó a Moisés, ya estaba circuncidado él, ¿no? Agarró al hijo, ¿ya? Y lo circuncidó. ¿Por qué? Porque había nacido su hijo y Moisés no había circuncidado. Quizás por la presión de su esposa, que acuérdense que ella era la esposa del sacerdote de Madián, ¿no? O sea, no era de práctica del pueblo de Dios. Y para que sea su hijo pueblo de Dios tenía que circuncidar y no lo hizo. Dijo, a mí no me vengas con tus prácticas así sangrientas, le dijo Séfora, no. Oye, tenemos que cortarle el prepucio. Imagínate, hermano, que ahora ya no se estila, ¿no? Antes a todos los niños que nacían, córtenle y los circuncidaban. Ahora no, ahora los dejan ahí nomás. El que quiere circuncidarse porque ya no estamos bajo eso, pues, ¿no? A menos que sea por salud, ¿no? Por salud sí se tiene que circuncidar. Pero ya no, nuestra circuncisión ¿en dónde? Aquí en el corazón, ¿verdad? Somos pueblo de Dios, no porque nos hayan cortado parte de carne, sino porque estamos circuncidados en el corazón. Y estamos pueblo de Dios, hombres y mujeres. Porque no se podía circuncidar una mujer, ¿no? Son los locos. Pero bueno, le sale del cuerno Dios porque no había hecho conforme a la palabra de Dios. Nosotros cuando queremos ir encomendados de hacer una obra de parte de Dios y estamos en el camino haciendo la obra, si no estamos a cuentas con Dios, hermano, nos puede cortar. Hay muchas personas que Dios ha cortado en el camino porque no están a cuentas con Él. Su destino era algo, ir hasta ese lugar, y el Señor lo cortó en el camino por no hacer lo que se le encomendó hacer. Ahora, no quiere decir que si lo cortaba Moisés en ese momento moría Moisés, que se iba al infierno Moisés, no, pero es porque para que no siga pecando, porque él estaba pecando al no hacer conforme a la voluntad de Dios. Tenía que circuncidar a su hijo y no lo hizo. Hermano, si estamos en el camino, pongámonos a cuenta con Dios, no sea que Dios nos corte y nos acorte el tiempo de vida en esta tierra y no cumplamos el propósito al cual nos llamó. Tenemos que mirarnos introspectivamente a veces en qué estamos fallando, porque nadie, como dije al comienzo, es infalible. Todos tenemos fallas y pedirle al Señor que nos ayude en el camino a poder superarlas y que nos dé fortalezas para poder hacer la voluntad de Él, porque nosotros hacemos la voluntad de Él. Acuérdense de Pablo, le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? O sea, hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es en una parte del camino. Gloria a Dios. Dice, hay un proverbio, en el proverbio 14, 12. Miren lo que dice aquí. Hay camino que al hombre le parece derecho. Miren, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, él como Moisés, ¿no? Su camino, él parecía que estaba derecho. Ok, bueno, pues el Señor me dio esta vara, la voy a tirar, se convertirá en serpiente, voy a meter mi mano aquí, sale con lepra, o sea, voy a hacer señales y todo eso. En el camino voy a hacer algo ahí, yendo hasta allá. Y él pensaba que estaba en el camino derecho, pero le faltaba algo. Hermano, no todos nuestros caminos a veces pueden ser derechos, por eso que el Señor, tenemos que decir, Señor, corrígeme si estoy chuequeándome, si me estoy desviando del camino. Porque dice que hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, ¿cuánta gente está predicando de Cristo en este momento? Y lo que están haciendo, pensando que están en lo correcto,
Personas que van a una iglesia pensando que están en lo correcto y su fin es camino de muerte. ¿Cuántas iglesias hay apóstatas predicando de un Jesús solo millonario? De un Jesús millonario, porque yo me acuerdo cuando yo escuchaba las prédicas antes, era de un Jesús millonario. ¿Cómo dice que Jesús hizo pobre para que yo sea rico? Si Jesús tenía dinero. Acuérdense, los magos cuando fueron le llevaron, ¿qué cosa le llevaron? Oro, incienso, mirra. Tenía oro bastante Jesús, decía. Así lo que dicen, ¿eh? Ellos dicen así, que Jesús tenía mucho oro. Y Jesús dijo a sus discípulos, Señor, te seguirá donde tú quieras. Mira que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dice. ¿No? O sea, que no tengo ni dónde dormir. ¿Quieres ir conmigo? Mira, te las aguantas, dice. Comida no te va a faltar. Pero no vamos a tener las comodidades que tú vas a querer tener si sigues tu vida normal. Si sigues tu vida normal vas a tener la casa que tú quieras, tu carro. Pero el camino del Evangelio, el camino del verdadero Evangelio, es un camino, hermano, con piedras en el camino, que hay que ir quitando, que el Señor las va quitando, ¿no? El Señor las va quitando. Es un camino de aflicciones. El que sigue a Cristo va a recibir aflicción. El que no sigue a Cristo, le va a ir bien, no está feliz allá. Pero su fin es de muerte. Y ese es un proverbio muy interesante, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué triste, ¿no? Para aquellos que piensan que están en lo correcto. Que el Señor los alumbre. Gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo nos dice también, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, de San Mateo 5, 21, que vamos a leer desde ahí. 5, 21. Mateo 5, 21. Nos dice la palabra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Mira, está hablando de matar. Y acá está hablando, el Señor dice que te enojes nada más. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así como también fue el de matar, hasta el enojarse también. Porque cuando tú te enojas, hermano, tú deseas lo malo para ese hombre. Sin vergüenza que me hizo esto, cómo le viene un carro y lo chanca, dice, ¿no? Porque está enojado, pues. Y cuando estás enojado tienes malos pensamientos. O sea, el enojo es una puerta que tú le abres al enemigo para que te meta y te bombardee un montón de dardos y desees el mal a la persona. O sea que en tu mente ya tú estás siendo asesino. Por eso es que el Señor Jesús va más allá de lo que el hombre pueda pensar. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Wow, bien fuerte es esto que está hablando, ¿no? Por tanto, y ahí dice, el versículo 23 es lo que quiero llegar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de reconciliación, ¿no? Anda, mira, antes de, estás caminando en el camino, llevándole esto, y no te has reconciliado. Ve, deja ahí, retrocede en el mismo camino, no te separes del camino para que vuelvas nuevamente al camino y a seguir andando. Ponte de acuerdo, versículo 25, ahí dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él. ¿En dónde? En el camino. ¿Ves? Porque estás en el camino. No nos hemos salido, hermano. Estar con ira, tener enojo, no es que te haya salido del camino, pero estás pronto a desviarte. Por eso dice, un momentito, retrocede un poquito, ponte de acuerdo con él, pide perdón y luego sígueme, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿no? O sea, nosotros sabemos a dónde va a deparar aquel que no perdonó, pues porque un cristiano que no perdona no es cristiano, no tiene el amor de Dios.
si Dios mismo perdonó a todos, a toda la humanidad, ¿cómo nosotros no perdonamos? Hasta el mismo Padre nuestro, ¿no? Nos enseñó Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. Y ahí dice, no, perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es muy lindo de recibir el perdón de Dios, pero así como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdonar al que te ofende, hermano, es tremendo. Perdonar al que te ofende, solo si tienes el corazón de Jesús lo puedes hacer. Si tienes el corazón de carne, de piedra, no lo puedes. El corazón de carne de Jesús, sí lo puedes hacer. Ponte de acuerdo con tu adversario en el camino, mientras estás todavía a tiempo. Luego, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos habla también de un camino. Marcos 10, 46. ¿Lo tienen? Ok, dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, ¿no?, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, no sé qué se llamaba Bartimeo, sino que Bar significa en hebreo hijo. Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Ahí mismo lo dice ya. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Mira, una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar sentado junto al camino. El que está sentado junto al camino no se mueve, está sentado, no avanza ni para atrás ni para adelante, está sentado ahí. Y el Señor no quiere que tú estés sentado junto al camino, no quiere que vayas a una iglesia y que te sientes junto al camino, sino que camines en el camino que es Jesús. Este hombre, este ciego, estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, hermano, mira, acá hay varias cosas que está haciendo este ciego Bartimeo. Estaba sentado junto al camino, lo llama Jesús, le dice: ten ánimo, ten confianza, Jesús te está llamando. Hermano, cuando Jesús nos está llamando, lo que hemos estado sentados, no, lo primero que hacemos es levantarnos, ¿no? No dice la palabra: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Hay esa palabra. Dice, entonces él, arrojando su capa, quitándose esa capa de limosnero, porque era un hombre que estaba pidiendo limosna, la capa sucia. ¿Ustedes han visto un limonero limpiecito? No, está todo pues andrajoso, sucio. Esa inmundicia, él agarra y se la quita, como tú y yo, hermano. Toda esa capa de inmundicia, de pecados que teníamos cuando nos llamó Jesús, lo primero que hacemos es quitárnosla, ¿no? Pero ¿cómo la quitamos? Cuando Jesús nos llama. Y Él hace que nosotros nos quitemos todo eso. Dice, se quitó su capa, dice. Él entonces, arrojando su capa, la arrojó, la tiró. Ya no quiero esta cocinada, dijo, no, esta cosa inmunda. Se levantó y vino a Jesús. Hermano, qué lindo cuando te quitas la inmundicia, ¿no? Ya no caminar con ese olor fétido, un olor fragante, aroma agradable a Dios. Dice, se levantó y vino a Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor Jesús te ha preguntado muchas veces, ¿qué te queda contigo? Dice, ya te llamé, a ti ya estás conmigo, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros, hermanos, para pedidores somos bastante, ¿no? Señor, quiero que mira a mi hijo, mi hija, mira que esto. Y el Señor te lo concede, hermano, porque te ama. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Mira qué pregunta de Jesús, ¿no? Era ciego. ¿Sabía Jesús lo que quería? Claro que sabía. ¿Qué más te puede pedir un ciego? Mira, es que acá hay dos situaciones. Si el ciego Bartimeo sabía quién era el que le estaba llamando, él iba a pedir la vista. Si el ciego Bartimeo no sabía quién era, le iba a pedir plata. Claro, porque él
lo que pedía era plata. Ten misericordia de mí, mira, soy ciego, no tengo que comer, dame plata, dame dinero. Pero él no, él se fue más allá. Él reconoció este ciego sin ver con su vista natural que el que estaba pasando era el hijo de David. ¿A quién le podían llamar hijo de David? Sino solamente al Mesías. El único que es atribuirle el nombre de hijo de David es el Mesías, el Cristo. No hay otro. Y él reconoció sin esta vista, con la vista espiritual, que el que estaba ahí era el Mesías, el Cristo de la gloria. Dijo, Señor, yo no quiero plata, yo quiero la vista, Señor. Por eso que, eso, hermano, este es algo tremendo. Él pidió vista, porque sabía que se la podían dar. Porque pedirle a una persona, cuando un vagabundo, una persona que está así, ciega, ¿qué le puede decir? Tú vas a pasar y le vas a decir, te va a decir, Señor, ¿puede darme la vista? Te va a decir, no, te va a decir, plata, dame, pues, tengo hambre, tengo este impedimento. Él sabía quién era, le pidió la vista. Que recobre la vista, le dijo. Versículo 52, y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué sucedió? Y seguía a Jesús en el camino. ¿Se dan cuenta que cuando tú ya ves a Jesús en el camino, estás sentado junto al camino, cuando ya tú te levantas, te quitas toda esa inmundicia y te metes en el camino, hermano, ya no, tu vida no es la misma. Tienes que seguir a Jesús, porque Él lo comenzó a seguir. Él era uno ya de los 70 después. Yo sé que Él era uno de los 70 cuando mataron porque era un seguidor de Cristo, agradecido con Dios por lo que había hecho. Él daría testimonio, ¿no? Yo era el ciego que estaba junto al camino, ahí a la salida de Jericó. Ahora veo, le dice, y ahora predico, ¿no?, acerca de este Jesús. Hermano, eso es lo que sucede cuando te metes en el camino y no te quedas junto al camino, sentadito nomás. No, tenemos que estar en el camino, una vez que ya el Señor nos llevó. Luego en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, nos dice, Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lucas 17, 11. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mira, estaba caminando Jesús, estaba en el camino, ¿no?, entre Samaria y Galilea, ¿no?, entre esos dos lugares. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿no?, porque ustedes saben que el leproso no podía estar cerca a alguien, porque si no le contagiaba, ¿no? O sea, eran personas no gratas, para afuera nomás. Ellos se reunían entre ellos ahí, que se les caiga la piel y todo eso, y ahí hasta a esperar la muerte. No podían, pues, porque a menos que el sacerdote, vayan al sacerdote y le diga, ya estás limpio, ahora sí puedes vivir con nosotros. Pero mientras tanto, y aparte que era una enfermedad que no tenía cura, así de simple, en ese tiempo no había cura. Y se pararon de lejos, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos gritándole, Jesús, Maestro, pues sabían que era un maestro, un rabí, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Como le decía, ¿no?, el único que podía darte carta de que ya estaba sano no era un doctor. No era, vayan al doctor y que les dé un certificado de sanidad y que están limpios, ¿no?, de que están sanos. No, el sacerdote iba, hacía la función como de doctor, ¿no?, y decía, ya están limpios. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿En dónde han sido limpiados? En el camino. En el camino, porque mientras que iban al sacerdote, en el camino fueron limpiados. O sea que tú y yo, hermanos, somos limpiados ¿dónde? En el camino. Cuando estamos en el camino, el Señor va quitando toda esa lepra que tenemos. Lepra sinónimo de pecado, ¿verdad?, que nos va carcomiendo poco a poco. La lepra carcome la carne, ¿no? Pero la lepra espiritual carcome tu espíritu, tu alma. Se va cayendo a pedazos. Y en el camino vamos siendo sanados. Y ya conocen la historia, ¿no? De repente, cuando uno de ellos se vio que ya estaba limpio, los 10 se vieron limpios, ¿no? Uno agarró
joven se regresó, fue corriendo a Jesús y le dijo: Señor, gracias. ¿Cómo? Le dijo. ¿No eran 10 los que estaban ahí? ¿No? Le dijo, sí, respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, Jesús sabía que los 10, cuando él soltó la palabra, él dijo: no, yo no solté la palabra por uno, yo solté la palabra por los 10. ¿No? Dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y el extranjero todavía para colmo, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y por qué su fe? Porque obedeció solamente a la palabra. Si no tuviera fe, le hubiese dicho: no, Señor, yo no me voy al sacerdote, acá límpiame, acá sáname, de una vez. Porque a veces nosotros queremos el milagro así, rápido, no rápido. Señor, sáname ahorita, necesito que me sanes ya. Y no sabes que hay un proceso de sanación. En el camino del proceso de sanación va haciendo efecto en tu vida. Y cuando menos piensas, estás limpio. Y lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es ir y dar gloria a Dios. Los otros 9 no lo hicieron. Dijeron, bueno, y se murieron limpios quizás. Porque no es que les volvió la lepra, pero no eran agradecidos. Pero los que somos de Cristo, hermanos, somos sumamente agradecidos. Es más, no lo soltamos, caminamos con Él siempre ya. Luego, aleluya. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, hay una narración ahí de 2 discípulos de Jesús. Ya Jesús había sido crucificado. Y dice aquí 24:13 de Lucas: y aquí dice 2 de ellos, 2 de sus discípulos, ¿no? Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús resucitado ya, ¿no? Jesús resucitado caminaba de repente con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. O sea, ellos veían a una persona ahí que estaba caminando con ellos, pero no sabían que era Jesús. Les fueron velados. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice ahí estos discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto había acontecido. Imagínense. Hermanos, ¿qué tal los discípulos, no? Jesús mismo, acuérdense cuando estaba con Pedro, le dijo: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y le dijo Pedro, por parte del Padre, ¿no? Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, lo habían escuchado. ¿Y por qué no creían? Había muerto. Acuérdense que todos los discípulos salieron corriendo para todos lados. El único que le siguió de cerca era Juan, el discípulo amado. Él lo siguió hasta cuando lo llevaron ahí, lo pusieron ahí junto a la fogata, ¿no? En la casa del sumo sacerdote. Lo siguió al pie de la cruz. Mira, Juan, el discípulo amado, no tenía miedo. Si me matan, pues. En cambio, Pedrito, el que dijo: hasta la muerte aún iré contigo, le dice: ay, Pedro. Pedro, le dijo: no soy yo, por si acaso. No sabes que Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Mira, Pedro, el más efusivo, ¿no? El que caminó en las aguas, que aunque se hundió, pues volvió a salir. Pedro, el más bravo de todos, el que sacó su cuchillo, su espada y le cortó la oreja a Malco.
¿no? Le cortó la oreja para que no lo agarren a Jesús. Y después que le cortó la oreja salió corriendo y le seguía de lejos a Jesús. Hermano, acá se trata que en el camino de Jesús tú le tienes que seguir de cerca, no de lejos. De cerca, pegado a Jesús tenemos que estar, a su lado, ¿no? Caminemos de la mano con Él. Y aquí pues estos discípulos no sabían, decían, bueno, nosotros pensábamos que Él era el que iba a libertar a Israel. Ellos estaban menos, no miraban la parte espiritual, ellos pensaban una libertad natural, ¿no? Que ya iban a salir del imperio romano, de eso, que ya Roma ya no iba a estar sobre ellos, que iban a ser independientes, que como nación o como la profecía decía, ¿no? Que el Cristo era el que iba a gobernar todo, ¿no? El Mesías. Lo que va a suceder al final de los tiempos, ¿no? Cuando venga el milenio, cuando Él reine. Pero ellos querían que sea ahí, en ese momento, y no era así, no lo entendían. Y comienza, ¿no? Ahí a hablar, Jesús comienza a explicarles todo, y comenzó desde Moisés, imagínate, a hablarles el que estaba a su lado, que era Jesús resucitado. Les comenzó a hablar de Moisés, de todo le hablaba, ¿no? Y siguiendo por todos los profetas, le declarar que todas las escrituras, lo que de Él decían, ¿no? Del que hablaba, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla del Cristo de la gloria, de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mira, comienza a hacer lo que hizo en la última cena. Entonces ahí, en ese momento, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, cuando tú escuchas de la palabra de Dios, tu corazón arde, porque está hablando de Él, del Señor, que aunque no lo estés viendo, arde tu corazón porque sabe que está Él ahí. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino. En el camino van a suceder cosas maravillosas. Va a haber revelación de parte de Dios. El Señor te va a revelar cosas. Él mismo se va a revelar a ti. Él mismo te va a mostrar las escrituras, su palabra en el camino. Por eso dice ahí, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Luego, en Hechos, capítulo 8, ustedes conocen la historia de Felipe y el etíope, ¿no? 8:26 dice, Hechos 8:26. Un ángel, dice el Señor, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mira, qué tremendo, ¿no? Que camino de Jerusalén a Gaza. Ustedes saben que la franja de Gaza es donde está el disturbio ahí, ¿no? Hay un enfrentamiento, hermano, donde les tiran los misiles para un lado, las bombas del esto, es terrible. La franja de Gaza. Ahí está Palestina y Israel. Y hay conflicto todo el tiempo, desde que fue creado como nación Israel, después de la Segunda Guerra Mundial por las Naciones Unidas, hermano, ese lugar es de conflicto. Y ahora habla aquí de este Felipe que va entre Jerusalén y a Gaza, ¿no? Debe ser justo en esos lugares que ahora es conflicto. Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, obediente, ¿no?, al Espíritu Santo, y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mira, este no era cualquier hombre. Dice primero que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. O sea que era una persona muy importante. 2, que venía de adorar en Jerusalén. O sea que era un judío. Porque bueno, según como hablan, ¿no? Ahí que cuando fue la reina de Saba a ver a Salomón, ahí ella le llevó muchos regalos. Y él le devolvió los regalos, más uno más, creo, ¿no? Porque dicen que se fue como que embarazada. Y ahí siguió hay judíos negros. Hay judíos negros. Y aquí está hablando de un judío etíope, funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, que había venido a Jerusalén para adorar. Pero lo malo es que adoraba lo que no entendía. Estaba leyendo el libro de Isaías. Y dice ahí en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó y leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hermano, hay mucha gente que puede leer Biblia y no entiende. Y el Señor envía por el Espíritu Santo a alguien que te haga entender. Amén. O por el Espíritu Santo, hermano, entras al internet, ahí al YouTube y escuchas una palabra que te comienza a hacer entender lo que no comprendías en un momento. Pero que sea por el Espíritu Santo, porque hay muchas prédicas que más son lo que te desvían que lo que aprendes. Y dice, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, ¿no? Y estaba hablando de Jesús. Y él le dice, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció del evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ¿dónde estaban? Por el camino. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer de todo corazón. No necesitas pasar un curso ahí de teología y esto para ser bautizado. La palabra dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, ya lo entendió todo. Ya lo entendió. Cuando sabes que Jesús es el Hijo de Dios, estás listo para entrar al agua. Acuérdense de Nicodemo, ¿no? Nicodemo le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo, si nacieras de nuevo, verás el reino de Dios. Si naces de nuevo. Cuando conoces a Jesús. Cuando el Señor, como con Pablo, ¿no? O Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. En ese momento estás viendo el reino de Dios. Pero para poder entrar al reino de Dios, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser inmerso en esas aguas bautismales, ¿no? Y una vez que entras en el agua bautismal, no dice Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, es del agua y del Espíritu, ¿no? Ahí están los dos. Dice, y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, ¿no? Y no ya cualquier camino, sino el camino de Jesús, porque ya lo conoció. Él fue, hermano, un gran evangelizador en Etiopía. Este eunuco comenzó a evangelizar toda Etiopía porque había recibido, o sea, no por gusto, pues se bautizó. Acuérdense, como le dije al comienzo, cuando crees y una vez que eres bautizado, recibes el don del Espíritu y no lo puedes guardar, sino tienes que hacer que ese don no sea repartido, que sea que muchos vean el don de Dios que tienes tú, ¿no? Algunos el Señor le pone el don para predicar, para ser maestro en la palabra, otros en sanidad, otros en servicio, pero siempre hay un don que el Señor nos da. En el camino, hermano,
nosotros recibimos esa revelación y somos llenos de su Espíritu Santo. Luego, amén. Dice Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 nos dice, gloria a Dios. Qué lindo es estar en el camino, hermanos. No te salgas. Que el Señor enderece todo ojera que pueda haber ahí para desviarnos. Así que, dice el versículo 19, ¿no? 10, 19 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿no? Tenemos libertad para entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿A través de qué? De su sangre, ¿no? Por el camino nuevo. Aleluya. Ahí está. Ese es un nuevo camino que la gente no lo conocía antes, pues. No había camino al lugar santísimo. No lo había. El único que entraba a ese lugar santísimo era el sacerdote una vez al año. Y entraba con una cuerda amarrada todavía. Por si acaso el Señor los matara, hermanos, ni siquiera podían entrar a recoger el cuerpo, sino que con la cuerda lo jalaban, ¿no? Acuérdense que en los bordes de su túnica tenían como campanitas. Y entonces él entraba, estaba limpiando ahí el esto y adorando en ese momento, ¿no? Y se movía, pues, y sonaba la campanita. Una vez que no sonaba, oye, se murió. Algo habrá hecho. Y lo jalaban, pues. Lo sacaban del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un espacio nomás, una cortinita, donde estaba, pues, el arca, ¿no? O sea, no era cualquier lugar. Estaba el arca. Y donde estaba el arca, estaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces, no era cualquier lugar que yo corro la cortina y entro, ¿no? El que hacía eso, pues, ahí nomás moría. Era un lugar santísimo. Y solo entraba esto. Pero el Señor, a través de su sangre preciosa, nos abrió un nuevo camino. El camino que es a través de Jesús. Jesús, por eso es el camino para entrar y llegar a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios Padre. ¿No dice la palabra en Hebreos también? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde encontraremos, dice, socorro, y el oportuno socorro, ¿no? Y misericordia. Imagínate, hermano, entrar confiadamente. ¿A través de qué? De la sangre. Por eso dice aquí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto, ¿no? Donde la tumba de los santos, dice, se abrieron. Ahí en ese momento todavía no salieron esos santos, ¿no? No resucitaron, sino hasta después del tercer día que resucitó Jesús, porque Él era la primicia, ¿no? Después se levantaron todos esos muertos, que estaban las tumbas abiertas, salieron, ¿no? Y se dieron a conocer en Jerusalén. Pero dice que hubo un gran terremoto y luego que el velo se partió en dos, de arriba abajo. En ese momento Jesús entró al lugar santísimo, abrió el velo, aquel lugar donde nosotros no teníamos acceso. Él abrió el velo y nos hizo un camino ahí. Por eso dice ahí la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo te tienes que acercar a Jesús? Un corazón sincero, hermano. Adelante de Jesús, Él sabe quién es hipócrita, pues. Él sabe quién está, con qué corazón tú estás llegando. Hay personas, hermanos, que van a las iglesias a robar también y no llegan con corazón sincero. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí en Estados Unidos, el pastor agarraba y decía, por favor, hermano, estamos haciendo hermanos en Cristo. Pero hay hermanos que están menos endemoniados también ya. Y vienen aquí y se están aprovechando de algunos, porque ya se habían desaparecido carteras. Porque mientras que uno estaba, ay Señor, calado, el diablo estaba jalándose la cartera. Y como todo el mundo está con los ojos cerrados, pues están en un éxtasis en la presencia de Dios, hermano, el diablo haciendo la suya por ahí. Y decía, hermano, cuando adoren, un ojo abierto y uno cerrado. No, pero es que la verdad, no todo el mundo llega con corazón sincero. Algunos llegan con corazón mirando a las hermanitas, a ver a quién me agarro, a qué ovejita me como. Vienen lobos, hermano, a la iglesia, mirando a las ovejitas o a los carneritos también, pues no, porque hay lobas también.
Hay loas que están buscando a uno así que sea inocentón, ¿no? Porque piensan, el cristiano es inocente, es bueno. Yo quiero ser un hombre inocente, decía, para que me dé todo. Pero bueno, no saben que muchas aflicciones tienen el gusto después. Pero bueno, dice aquí, por el camino nuevo y vivo que él abrió, ¿no? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Amén, ¿no? Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo es eso de que el corazón con la conciencia, que la conciencia está en el corazón? Pues sí, hermano, también está aquí, porque la conciencia es lo que está aquí en el cerebro. La conciencia es algo diferente, ¿no? Porque tú amas, tú esto. O sea, hay una relación aquí, de arriba abajo, tremenda. Y dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia. Porque una mala conciencia daña tu corazón. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo bañamos nuestro cuerpo? Hermano, en este momento nosotros estamos siendo bañados con esta agua pura. La que nos limpia, la que nos dice deja las cosas. No te quedes ahí afuera del camino, métete en el camino. El Señor te va a limpiar, te va a quitar la lepra. Sé agradecido. El Señor te va a cortar también si tú no haces lo que Él te manda, ¿no? Te va a cortar tu vida. Pero hermanos, si estamos así, vamos a vivir así como Pablo dijo, ¿no? He peleado la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Pelear la buena batalla de la fe. Luego dice en Gloria a Dios, aleluya. Amén, esto en primer lugar. En capítulo 2 de 2 de Pedro. El capítulo 2 de 2 de Pedro nos habla acerca de los falsos profetas y falsos maestros. No les voy a leer todo, es muy largo, pero nos habla de aquellos hombres que ahora tienen ese corazón inicuo, ¿no? Son esa mente maliciosa, engañadora y todo eso. Hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos hombres que se dicen ser de Dios. Y dice en el capítulo 2:15, ¿no? Del 2:14, dice 2:14 de 2 de Pedro, dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Estas personas tienen los ojos llenos de adulterio, hermano. Hay pastores que están predicando el amor de Dios